La etapa siguiente en el tejido del bolsillo es el introducimiento de soportes. Los introduzco para tejer el bolsillo con la ayuda de una aguja. Es importante que los soportes se ubiquen en el mismo nivel. Me las arreglo así. Por 4 soportes los dejo. Voy a introducirlos en el trabajo después, poco a poco. Y por ahora trabajo solo con los del medio. Miro cuántos me quedan y empiezo con envolver los 4 del medio. Aquí ya entra en el trabajo la forma, es decir, el plato que ya he mostrado en el comienzo. Lo aproximo, ni lo fijo, simplemente lo pongo y formo el tejido a base de esta forma. Se puede elegir otra forma, entonces el bolsillo va a repetir las curvas de la forma que habéis elegido. Entonces los primeros 4. Voy a tejer el bolsillo con una cuerda ordinaria, resultará una cuerda directa e inversa. Se puede hacerlo con otro tejido, por ejemplo el indiano. Aquí el problema es no tener huecos grandes al dar vueltas. En el primer trabajo que hice, tuve huecos bastante grandes, por eso tuve que enmascarlos con la trenza. Mirad, he enmascado. Hacía según me salía y en fin resultaron tales huecos al dar vueltas. Son bastante grandes. No se ve bastante feo, brusco. No es una pena grave, los he enmascado, pero he decidido evitarlo después. Pues tejo con 4. He envuelto 4 soportes. Al dar una vuelta, para no tener un hueco grande, mirad, he envuelto 3. Y solo un tubito lo pongo detrás del soporte, del cuarto soporte, como si fuera el tejido parcial. Ya lo hemos usado a menudo al dar vueltas, por ejemplo, para tejer la casa para el gato. Vamos adelante. En fin, resulta que ambos tubitos se aproximan bien al borde. Esto ayuda a evitar huecos grandes. Luego cojo el siguiente, pero de nuevo con un tubito. Y este lo doblamos antes de llegar hasta el último. Pues luego cogemos el siguiente y tejemos hasta el fin. Cada vez cogiendo un tubito nuevo, salvo los 4 de costado. Envolviendo la forma y repitiendo sus curvas. Ahora, si seguimos tejiendo del mismo modo en los últimos 4 tubitos, el bolsillo se hará cóncavo y no va a tener la forma de un bolsillo. Por eso debemos hacer otra cosa. Me reparo en estos detalles porque ya he tejido muchos artículos y he elaborado un modo de hacer que este bolsillo se haga más o menos bonito, tejido uniformemente. Comparto este método con vosotros. Pues hemos llegado tejiendo poco a poco, cogiendo en cada fila un soporte siguiente hasta que se queden por 4 de ambos lados.
Luego tenemos que tejer más la parte media y los bordes por ahora los dejamos. ¿Cómo lo hacemos? Tejemos del mismo modo, pero ahora tejiendo no hasta el fin, cada vez sin coger el soporte de extremo de todos los tejidos. Por ejemplo, el de extremo está aquí y doy una vuelta, un soporte más temprano. Y del mismo modo voy a volver aquí. Es decir, no voy a tejer hasta el fin, sino que voy a dejar un soporte, el segundo en la segunda fila y el tercero en la fila siguiente. Luego voy a mostrar cómo hago. Por ahora tejemos con la trenza directa e inversa, cada vez sin envolver un soporte. Pues mirad, he dejado 1, 2, 3, el cuarto lo he envuelto. Ahora tejo adelante aproximando bien las filas a las anteriores. Y cojo el siguiente. De los 4 dejados, cojo el primero y tejo adelante. Voy a tejer hasta el fin y luego voy a hacer un par de vueltas más, sin llegar hasta el fin. La esencia es que con vueltas hechas con cuidado logramos densificar el tejido del modo que el hueco casi no se vea. Si diéramos una vuelta cada vez aquí, por ejemplo, tejemos 2 filas y cada vez cogemos un soporte aquí. Luego 2 o 3 veces este soporte. Este modo también es posible, pero entonces los huecos serán grandes. 2 o 3 filas aquí, 2 o 3 filas aquí, se hacen agujeros grandes aquí. Y si no llegamos hasta el fin cada vez, logramos enmascar estos agujeros o distribuirlos uniformemente y con la fila siguiente aplastar el tejido. Entonces estos huecos resultan muy pequeños. Cogemos el siguiente, añadimos y seguimos. Pues al coger uno más, el primer soporte de los 4, hemos tejido de nuevo dando vueltas en cada fila. Así hemos tejido 3 filas incompletas. Así alzamos esta parte superior. Cuando hayamos tejido 3 filas, hayamos dado vuelta 3 veces, seguimos adelante. Tejemos apretando el tejido en los lugares de vueltas y cogemos el siguiente soporte de los 4. Y de nuevo tejemos con vueltas, no tejiendo hasta el fin cada vez un soporte. Y entonces aquí obtenemos una cantidad grande de filas y en los extremos la regulamos nosotros mismos mirando nuestra forma. Es decir, he calculado esta cantidad de vueltas a base de la experiencia, partiendo de mi forma. Si tuviera una forma más profunda, tendría que tener otra cantidad de vueltas. Tal vez más soportes tendría que dejar aquí. Es decir, esto lo calcula cada maestro a base de la experiencia mirando su forma. Al realizar una vez más 3 vueltas, 3 filas con vueltas en la fila anterior, luego tejemos una fila completa y cogemos el penúltimo.
Así, el penúltimo soporte. Tejiendo atezamos bien las filas anteriores. Mirad, en general hay un hueco, pero podría ser mucho mayor si no hubiéramos hecho estas vueltas en mitad de la fila. No en mitad, sino caso en el fin. Quiero decir, filas incompletas. Miramos por la altura, todo está bien. Nos queda realizar una vez más 3 filas con vueltas incompletas. Cogemos el último soporte y entonces habrá la altura del bolsillo que hemos planeado. Pues el bolsillo está tejido hasta el fin. Escondemos los tubitos de trabajo con los que hemos tejido la cuerda directa e inversa en el lado del revés. Allí pegamos y fijamos. El bolsillo está preparado. En mi opinión es más fácil cortar y tejer y pegar por encima una trenza pequeña. Si le ha gustado el vídeo, pulse me gusta.